Buenos días, Dios les bendiga. Vengo por aquí. Quiero dejarles un pensamiento que el Señor ha traído mucho en esta mañana a mi corazón y quiero compartirlo con ustedes para que al igual que como en mi vida ha sido de mucha bendición, también lo sea para ustedes en el nombre del Señor, en el nombre poderoso de Cristo, que sea Él hablando también a sus corazones como ha hablado a mi vida. Y estaba pensando y el Señor traía a mi corazón esto, que nosotros los seres humanos podemos hoy decidir donar nuestros órganos y nosotros decidimos donar nuestros órganos y podemos ser donantes de órganos si morimos en un accidente, si morimos de una manera saludable, es decir, si no tenemos enfermedades que hayan afectado nuestros órganos, que nuestros órganos estén sanos, perdón, y pensaba yo mucho en eso, en cómo, en cómo nosotros podemos tomar esa decisión de donar nuestros órganos para salvar una vida. Y traía mucho a mi corazón el Señor esto, que he visto muchos casos de personas que han recibido esas donaciones de sus corazones. He visto testimonios de familias que lo único que podía salvar a sus hijos o a una parte, a una persona de su familia es un corazón. Y, y es muy difícil encontrar corazón y también es muy difícil, además de encontrar un donante de corazón, es muy difícil que el corazón sea compatible con la persona. Pero he visto testimonios de esto y lo que más me impresiona es que eh, cada persona y cada familia que recibe esa donación de ese corazón que salva la vida de esa persona, de ese ser querido, anhelan con su corazón conocer la persona o la familia de la persona que fue el donante. Porque de alguna manera ellos sienten que pueden tener una conexión con, con, con esta familia. Y, y esto me lleva mucho a un pensamiento a una pregunta que yo me he hecho mucho durante varios años, y es, ¿por qué la iglesia del Señor no es igual ahora que en el inicio de la iglesia, que en la iglesia primitiva? Yo siempre me he hecho mucho esta pregunta y siempre he tratado inclusive de responderla yo misma y una de las respuestas que me doy es que necesitamos entrar más en comunión con el Señor, que necesitamos más oración, que necesitamos más ayuno, que necesitamos más vigilias. Y sí, es verdad que esto ayuda bastante. Vemos como nuestro mismo Señor Jesucristo nos dio el ejemplo de, de, de la oración, del ayuno y de las vigilias. Pero, pero no era suficiente, porque vemos que hay muchas personas que lo hacen, que son muy constantes, que están en una búsqueda constante del Señor, de su presencia. Y sí que es notable la presencia de Dios en una persona porque no se puede esconder. Pero yo pensaba, pero ¿por qué no se ve el poder de Dios como se veía en la iglesia primitiva? Vemos, por ejemplo, a un Pedro que donde pasaba, su sombra sanaba a los enfermos. Obviamente era el poder del Espíritu Santo. No necesitaba decir nada, simplemente un toque del Espíritu Santo mostrado en la vida de Pedro. Vemos a un Pablo que la gente llevaba sus pañuelos para poder sanar gente. La misma presencia, o sea, era tan impresionante el poder que se manifestaba en la iglesia primitiva. Y yo siempre me he preguntado eso, y me he preguntado eso, y me he preguntado eso. Y esta mañana el Señor trae esto a mi corazón. Y yo le preguntaba, Señor, ¿qué es? Y el Señor me traía esta palabra donde Pablo decía, me propuse no saber nada entre ustedes, sino a Cristo y a este crucificado. Es decir, Pablo procuraba no saber nada de chismes de nadie, procuraba no tener idea de la situación que estaba viviendo una persona, para que en el momento que él
hablara de Cristo y de este resucitado, de este crucificado, se manifestara lo que cada persona estaba, el poder de la palabra manifestándose, dando solución a cada situación, a cada problema, a cada debilidad, enseñando y guiando a la gente de una manera poderosa. Y mientras Pablo y mientras la iglesia exponía quién era Cristo, exponía la persona de Cristo, enseñaba a la persona de Cristo, cosas maravillosas pasaban, cosas tremendas pasaban, milagros sucedían cuando daban el testimonio de lo que había hecho Dios, Cristo en la vida de cada uno de ellos, de lo que hizo Cristo en la vida de Pablo, de todo, de cómo el Señor le reveló a Pedro, por ejemplo, cómo los gentiles ahora iban a ser parte del pueblo de Dios. Era una cosa hermosa y maravillosa y el poder se mostraba por eso. Entonces el Señor me mostraba esta palabra donde decía: Pablo, me he propuesto no saber nada entre ustedes, sino a Cristo y a este crucificado. Y el Señor me daba a entender eso. Muchos de nosotros, en mi vida principalmente ha pasado mucho eso. Yo creo que aprendemos mucho de lo que vemos, aprendemos mucho de lo que escuchamos y siempre venimos como llevando una secuencia de lo que aprendemos. Y el Señor me mostraba eso. Nosotros cuando hablamos de la palabra siempre tenemos una intención. Y la intención no es mala, porque cuando nosotros vemos una palabra que nos transforma la vida y que nos cambia y que nos muestra lo que estábamos haciendo mal, entonces queremos compartir esa palabra con la intención de que esa palabra produzca el mismo efecto en la persona que lo va a escuchar. Pero aunque sean muy buenas las intenciones, la palabra de Dios tiene una intención. La palabra de Dios tiene un corazón, la palabra de Dios tiene un espíritu. Es decir, la palabra de Dios es una persona, la palabra de Dios es Cristo. Y cuando nosotros mostramos a Cristo sin ninguna intención de querer cambiar a la gente o sin ninguna intención de querer que la gente aprenda a vivir de una manera correcta moralmente, sino que nuestra intención sea como la de Pablo, mostrar a Cristo y a este crucificado, entonces cosas poderosas suceden. Y esto es lo que pasa en la iglesia de hoy, que no pasaba en la iglesia primitiva. Y es que nos ha pasado en la iglesia de la Odisea, que la iglesia de la Odisea llegó a ser una iglesia tan próspera que sacó a Cristo de la iglesia, que sacó al Señor de la iglesia y se sintió autosuficiente. Y lo mismo estamos haciendo hoy. Estamos haciéndonos autosuficientes por nuestra sabiduría, por nuestro conocimiento de la Biblia, por nuestra experiencia laboral en la palabra de Dios, en llevar el Evangelio. Hemos sacado a Cristo de la predicación. Y si lo nombramos y si lo traemos en la prédica, si hacemos un mensaje cristocéntrico, nuestra intención es mostrar a Cristo y decir: si Él es Cristo, nosotros debemos vivir como Él vive. Debemos vivir moralmente como Cristo vivió. Pero hay algo muy grande, muy impresionante, y es que la Biblia, la palabra de Dios, no se escribió para enseñarnos cómo vivir moralmente. Porque si la palabra de Dios se hubiese escrito para enseñarnos cómo vivir moralmente, simplemente el Señor lo hubiera dejado hasta las leyes de Moisés, hasta la ley de Moisés, porque ahí está toda la ley moral. En los 10 mandamientos también están todos, en la ley de Moisés y en la ley de Dios están todos los mandamientos morales y cómo vivir moralmente bien. Entonces, aunque mostremos a Cristo en nuestro mensaje, tiene ese mensaje una intención: hacer que la gente viva moralmente correcta. Pero la Biblia no se escribió para enseñarnos cómo vivir moralmente de una forma correcta. La Biblia se escribió para que nosotros conozcamos la vida eterna, para que nosotros conozcamos de quién se trata. Y de eso se trata la vida eterna, decía el mismo Jesucristo: que te conozcan a ti y a mí, decía Él, conocer al Padre y al Hijo, a quien Él ha enviado. Esa es la vida eterna y para eso se escribió la palabra. Entonces,
Cuando, cuando el Señor trae esto a mi corazón, pude entender muy claramente el versículo que dice: puestos los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. Y yo siempre en mi vida de cristiana he tomado este versículo para mi vida pensando en los momentos difíciles, pensando en el momento de la prueba, en que yo he vivido muchas veces tiempos tan duros, y cuando tengo mis ojos puestos en Cristo, definitivamente todo a mi alrededor cambia. Así esté una tormenta, si mis ojos están puestos en Cristo, la tormenta no puedo notarla. El gozo del Señor siempre está en mí. Cuando estoy en el momento difícil y no tengo mis ojos en Cristo, es diferente y veo la tormenta. Y siempre entendía este versículo así y siempre lo he aplicado a mi vida de esa manera, pero en realidad es en todo, puestos nuestros ojos en Cristo. Cuando nosotros vayamos a la palabra de Dios, podamos decir: Señor, revélame a Cristo. Nosotros necesitamos que el Señor nos revele a Cristo cada día, porque no es lo mismo hablarlo que entenderlo. Y el sacrificio de Cristo, todos podemos decirlo: sí, Cristo murió por mí en la cruz, pero con nuestra mente jamás podríamos entender ese sacrificio, porque es algo que no es un suceso de un día, es algo que trasciende a la eternidad, es algo eterno que solo podemos entenderlo por revelación. Y cuando nosotros tenemos nuestros ojos puestos en Cristo, autor y consumador de la fe, venimos a la palabra a buscar aquello por lo cual fue escrita. Cuando venimos a buscar a Cristo en cada palabra, cuando venimos a buscar su revelación, cuando venimos a conocerlo, cuando buscamos más de Él, el Señor empieza a revelarnos a Cristo en cada palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y cuando se recibe una revelación de Cristo y damos esa revelación de Cristo, hablamos de Cristo, del Dios vivo, del Dios poderoso que cambia, que transforma, no necesitamos poner una intención, porque Cristo tiene una intención. Y cuando nosotros exponemos la palabra y mostramos a Cristo, entonces cosas maravillosas suceden. Empiezan a suceder milagros, empiezan a suceder sanidades, empiezan a venir convicción de justicia, de pecado y de juicio, pero no es por la intención que nosotros queríamos poner, sino es por la intención que ya la palabra trae en sí. Entonces, cuando yo pienso cuando una persona recibe un corazón que salva una vida, cómo la familia tiene ese deseo y ese anhelo de conocer a esa persona que donó su corazón para salvar una vida. Me trae a pensar cómo Cristo dio su vida para poder que tú y yo tengamos un corazón nuevo, para que tú y yo tengamos vida, porque estábamos muertos. Entonces me pone a pensar en esto. Si una familia, por un corazón de carne, un corazón que da un poco más de vida, que extiende un poco más de vida, quiere y tiene el anhelo y el deseo de conocer la familia de esa persona que donó ese corazón, ¿por qué tú y yo no vamos a tener el anhelo de conocer y querer buscar a aquel que dio su vida? No fue que firmó un papel para decir: cuando yo me muera, que repartan mi cuerpo. No, Él dio su cuerpo, Él se humilló, Él fue como un cordero manso, Él fue y dio su vida en rescate por nosotros, para que nosotros también tuviéramos un corazón nuevo, pero no un corazón que muere otra vez, un corazón con una vida eterna, una vida llena de gozo, una vida llena del Espíritu Santo, una vida tan diferente. ¿Cómo nosotros no vamos a querer y anhelar conocer a esa persona? Y eso es lo que pasa con la iglesia hoy en día. Y esa es la diferencia entre la iglesia primitiva y la iglesia de hoy. Hemos sacado a Cristo de la iglesia y le hemos puesto nuestra intención al mensaje, pero no hemos decidido buscar
a Cristo en cada palabra, a buscar la revelación de Él, porque con nuestra mente finita jamás lo vamos a encontrar y tampoco lo vamos a entender. Pero cuando viene esa revelación, entonces empezamos a conocer dónde está el verdadero poder. Y el poder es de Cristo, así que lo único que tenemos que hacer es mostrar a Cristo. Y yo quiero invitarte a que este nuevo año empieces nuevos retos, si lo podemos llamar de esa manera, en el Señor. Que empecemos a buscarlo, a pedirle al Señor que nos muestre, que nos revele cada cosa, porque en cada palabra está plasmado Cristo, en cada palabra está plasmada la obra redentora que el Señor tenía desde antes de la fundación del mundo y necesita ser revelada a nuestro corazón, a nuestra vida, para que nuestra vida sea transformada y para que ya no seamos fluctuantes, para que no estemos de un lado a otro, sino que podamos tener la plena convicción y la plena certeza de que solo con mencionar el nombre de Cristo, cosas grandes suceden. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios te dé espíritu de revelación y de sabiduría y de conocimiento de su palabra, de quién es Él. Recordemos que Él es el verbo hecho carne, Él es la palabra viva, Él está lleno de amor, de misericordia y de verdad. Acerquémonos más al Señor a partir de este año. Que Dios les bendiga.